Amado Dios, le doy gracias por la oportunidad que me está dando de grabar este video. Le pido que lo que vayamos a aprender hoy, lo que sé que usted ha puesto en mi corazón para poder compartirlo, sea de bendición. Le pedimos, amado Padre Celestial, que lo que vayamos a aprender hoy podamos más bien ponerlo por obra de tal manera que su Espíritu Santo pueda redarguir nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento, y que cada día podamos ir creciendo en su palabra, en fe, en esperanza y en amor. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ismael Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de un tema que de hecho lo prediqué, o Dios me permitió más bien predicarlo hace unos domingos atrás en la iglesia, y se llama las sandalias de Moisés o el calzado de Moisés. Y recordaba la vida de Moisés cuando él decide, o más bien toma la decisión realmente de eliminar o de atentar contra la vida de un egipcio que estaba maltratando a un hermano de él, a un hebreo, a alguien del pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Y recordamos que él priva de la vida a este egipcio. Después él se convierte en un convicto, está siendo buscado, y él se marcha al desierto. Dice las escrituras que en cierta ocasión él estaba cuidando las ovejas, y de repente dice las escrituras que él ve una zarza, y esta zarza ardía, pero no se consumía, como dice la canción que cantamos en las iglesias, que decimos: ahí en el monte Oreb la zarza ardía, y en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y recordando toda esta historia, al mismo tiempo que recordaba la canción, me he dado cuenta, damas y caballeros, que a lo largo de nuestra vida, la misma forma en la cual Dios llama a Moisés, creo que es la misma forma en la cual Dios nos llama a nosotros. No digo que a través de privar de la vida a otra persona, pero yo encuentro en esta historia tres elementos o tres, ¿cómo lo podría decir? Tres íconos o tres maneras de poder ver lo que Dios tiene para nosotros, y cada una de estas cosas es un poco distinta a la otra, pero se relacionan entre sí. Considero que la primera es una que todos tenemos, y las otras dos es una manera en la cual Dios nos está llamando. El primer elemento o la primera cosa principal que yo veo en la historia de Moisés es que Moisés traía sandalias, y las sandalias representan el pasado, las sandalias representan el pecado, las sandalias representan aquello que nos aleja de Dios o nos aparta de la santidad. Es decir, las sandalias representan lo que a nosotros nos drenan la espiritualidad y que por lo tanto nos alejan de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para el llamado que Él tiene para nosotros. Este primer elemento, el cual es las sandalias, es el que les comentaba que todos lo tenemos. Todos tenemos un pasado, todos tenemos cosas de las cuales de una u otra manera nos arrepentimos, todos hemos fallado, todos hemos cometido pecados. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión: aquel que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra, porque nadie es santo, nadie es digno. Yo siempre lo digo, yo soy un imperfecto más, intento vivir bajo la voluntad de Dios, intento esforzarme, pero no soy un santo. Soy alguien que está en proceso, que está siendo moldeado en las manos del alfarero. Y a lo largo de este trayecto que se llama vida, te das cuenta o nos damos cuenta que todos hemos pecado. Dice la Biblia que por tanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo me doy cuenta que Dios llama a un pecador para su servicio. Dios llama a Moisés para su servicio. No era que a Dios se le haya ocurrido de la noche a la mañana. Dios llevó a Moisés por todo un proceso para que se convirtiera en el hombre que era y que se siguiera convirtiendo en el hombre que algún día iba a ser. Entonces siempre recordemos que la obra de Dios no ha sido terminada y nosotros estamos en proceso. Aunque tengamos muchos años en el cristianismo, muchos años siguiendo a Jesucristo, aunque conozcamos mucho de la Biblia,
aún no somos aquel hombre o aquella mujer que Dios quiere que seamos, porque estamos en proceso. Entonces, una vez aclarado como tal este punto, una vez dado por entendido este punto, el tema de las sandalias que representan el pasado, representan el pecado, me paso al siguiente elemento, que en este caso sería el segundo, el cual es la zarza. La zarza es una planta del desierto, y la zarza muchas veces podría ser subestimada. La zarza podría ser vista como una planta no agradable a la vista, o una planta que no es tan llamativa. No es un árbol, por ejemplo un cedro, no es una planta que consideremos hermosa, la cual Dios estaba usando. Realmente es una planta común, es una planta que no es vistosa, que simplemente no es hermosa, pero es la planta que Dios decide utilizar para poder mostrar su gloria. A través de esta manera puede llamar la atención de Moisés. Y cuando la zarza comienza a arder, lo que se da cuenta Moisés es que no se puede consumir. El fuego no la consumía la zarza seguía intacta. Y yo recuerdo que este pasaje de la Biblia, la zarza, el lugar en donde estaba Dios mostrando su gloria, no era un santuario, no era una sinagoga, no era un templo, era un desierto. Era un lugar donde la vida no es la mejor. De día hace mucho calor, de noche hace demasiado frío, las temperaturas descienden a -0 grados, y no es el lugar adecuado, diría yo, para que Dios mostrara su gloria, y tampoco la planta que Él escogió para mostrar su gloria, pero aún así lo hace. Recuerdo que la Biblia nos habla acerca de que de lo más vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Y cuando me doy cuenta de la zarza, puedo ver que Dios no necesita escoger a alguien con traje y corbata para poder hablarte. Dios no necesita de una persona con estudios bíblicos para poder atraerte hacia Él. Porque cuando Dios ha puesto los ojos en ti, de una u otra manera Él te va a llamar. Dice las Escrituras que Él puede utilizar a asnas, como el asna de Balaam, la burra de Balaam, para poder hablar, para poder transmitir el mensaje. Puede utilizar piedras para compartir su palabra, si nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿qué imposible hay para Dios? El problema es que cuando nosotros estamos en este proceso, a veces queremos que la palabra de Dios nos llegue a través de un pastor. A veces queremos que la palabra de Dios nos llegue a través de un misionero, a través de un evangelista, a través de alguien que tenga estudios. A veces Dios nos está llamando a través de burras, a través de piedras, a través de personas que nosotros no consideramos santas, pero aún así Él nos está llamando. Y este segundo elemento, el cual es la zarza, es el elemento que yo creo que subestimamos, lo hacemos menos. Puede ser que Dios esté hablándote a través de un compañero de la escuela que no tiene nada que ver con el evangelio, que no tiene nada que ver con santidad, que hasta tú puedes creer que es más pecador que tú, o que es más impuro que tú, o que es menos digno que tú, pero puede ser que Dios lo esté utilizando. En ocasiones vemos las zarzas que Dios nos presenta, pero las vemos inferiores porque no son llamativas, porque no son una planta que yo podría decir, esta es la planta que Dios va a escoger para mostrarme su gloria. Porque a veces queremos ver que la palabra de Dios venga de parte de otras personas, pero digo, ¿qué tal si Dios está llamando a través de esa persona que tú no crees que Dios la pueda utilizar para traer un mensaje a tu vida? Y es allí cuando nosotros empezamos a subestimar los canales a través de los cuales Dios nos puede hablar y nos quiere hablar y nos está hablando. Hay que prestar atención a las palabras de los demás. Digo, no tienes que ir ahí por la vida creyendo que cualquier persona Dios lo utiliza para hablarte, pero creo que en ocasiones Dios puede utilizar a cualquier persona que no tiene nada que ver con el evangelio, pero aún así las utiliza para poder transmitir un mensaje a tu vida. Y es allí cuando tenemos que prestar atención, porque Dios obra a través de maneras que en ocasiones
no creemos que podría obrar de esa manera. A veces Dios utiliza en la Biblia personas indignas o impuras para traer o llevar a cabo un fin con un propósito. Y si Él no juzga a las personas para poder compartir su palabra, entonces nosotros tampoco deberíamos de ser alguien que juzgue, porque nosotros no somos jueces, somos siervos. Entonces hay que prestar mucha atención a las zarzas que Dios pone para hablarnos. Y el tercer y último elemento, el que yo encuentro, es el del llamado. El llamado es, no digo como tal un propósito de vida, pero sí es una encomienda que Dios nos hace para poder servirle, para poder transmitir su palabra. A veces nos olvidamos que somos siervos y es allí cuando empezamos a abandonar las cosas que Dios nos ha llamado y mandado a hacer. Y el llamado es algo muy importante, porque el llamado es el propósito que Dios está encomendando en un determinado momento. Después puede variar, puede ir cambiando, y dependiendo de las condiciones que tú vas teniendo, Dios puede cambiar el propósito. Pero el llamado como tal siempre es uno, y hay que terminar lo que Dios ha puesto para nosotros. Puede ser que Dios esté llamando, por ejemplo, a santidad. Puede ser que Dios esté llamando a orar más. Puede ser que Dios te esté llamando a que le busques más. Pero como crees que la zarza que Dios está utilizando no es la planta que tú crees que Él debería de utilizar, puede ser que Dios esté hablando a través de un familiar, puede ser que Dios esté hablando a través de un maestro, a través de un compañero de la escuela, a través de un compañero del trabajo, a través del vecino, de la vecina. Pero tú no tomas en cuenta esas zarzas porque las ves con inferioridad. Las ves como, es que Dios no me podría hablar a través de esa persona. Dios utiliza a cualquiera para poder llevar a cabo la tarea. Dios es un Dios impredecible. Dios es un Dios que siempre se sale del guión. Él no tiene una manera exacta de operar, porque Él hace todo conforme a su perfecta y santa voluntad. Entonces tenemos que recordar, el primero, que es que todos venimos con sandalias. Todos venimos con un calzado que nos estorba y por lo tanto tenemos que quitarlo. Cuando hay una zarza, nunca hay que subestimarla, porque puede ser la persona que tú menos creas, la cual Dios está utilizando para poder redireccionar tu vida y poder darte el llamado para lo cual Él te está hablando, para lo cual Él te está eligiendo, para lo cual Él te está llamando. Mi nombre es Ismael, que Dios te bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.